Bueno, muy buenos días. Hoy les voy a hablar acerca del libro Padre Rico, Padre Pobre. Principalmente nos habla de que existe una necesidad. Abordando este libro, inicia con la historia de una mujer en la cual desde muy pequeña sus padres le inculcaron que, que estudiara mucho, que obteniera buenas calificaciones y pues que así ella iba a encontrar un trabajo eh, bueno. Eh, Ella hizo todo eso, se graduó en la universidad como contadora pública, tuvo un esposo de una familia casi igual a la de ella, donde ese esposo se graduó como abogado y los dos consiguieron un trabajo muy bueno. Pues pagaban impuestos como todo, tuvieron hijos, ahorraron muchísimo dinero para darle la mejor educación a sus hijos, para darle esos mismos consejos que los padres de Sharon y de Michael, que era el esposo, le sirvieran a sus hijos. Tuvieron 3 hijos, 2 de ellos pues ya estaban en la universidad y uno de ellos estaba en la preparatoria, en la secundaria, perdón. Un día el niño pequeño decide decirle a su mamá como que estaba aburrido de estudiar. Entonces la mamá, preocupada, le dijo ¿por qué? Y el niño le contestó: porque es que terminaré como tú. Estudiaré tanto, me esforzaré tanto, obtendré buenas calificaciones, que al final tendré un trabajo bueno, pero me tocaría trabajar muy duro para seguir el mismo camino tuyo. Entonces el niño le dice a su madre: esto no constituye una garantía para mí, ¿sí? Porque él no quería ser como sus padres en ciertas palabras, ¿sí? Después un día su esposo llama a su esposa que estaba toda preocupada por lo que le había comentado su hijo, de que había un hombre que había implementado una patente, ¿sí? Una patente pues relacionada con lo que ella estaba buscando para poder, digamos, enseñarle a sus hijos. Entonces el señor se llamó Robert Kiyosaki. Entonces él tenía un producto educativo que se llamaba Cash Flow, el cual consistía en un juego que era un tipo monopolio. Entonces pues Sharon con su hija de 19 años, disculpe, se reunieron con este señor, con Robert, y con ellos habían varias personas. Había un dueño de computadoras, un negociante y un bancarista, creo que se llama. Bueno, en fin, y empezaron a jugar este juego que se llama Cash Flow, el cual pues estaba dividido en 2 fases, en una pista interior y en una pista exterior. Sí, la pista interior Robert la llamaba como la carrera de la rata. ¿Por qué? Porque digamos que básicamente era lo que Sharon estaba pasando, o lo que había vivido ya antes, como que esa secuencia de estudiar, obtener buenas calificaciones, graduarse, ir en una carrera universitaria solo para trabajar para alguien. Entonces ella tenía, el objetivo de Robert era como que todas esas personas salieran como de esa mentalidad, de esa zona de confort, de ese círculo. O sea, salirse de ese círculo y digamos como visualizar nuevas ideas, nuevas cosas. Entonces pues nos dice en esta primera parte que lo más importante, digamos, no es solo decirle a su hijo estudie, tenga buenas calificaciones, ¿sí? Vaya a la universidad. No digo que ir a la universidad sea malo, al contrario, es muy bueno, pero que se enfoquen más en la parte de contabilidad y de inversión, que eso es lo que les va a ayudar más adelante a los jóvenes a idealizarse, ¿sí? Eso es lo que plasma básicamente pues esta primera parte. La señora pues duró
básicamente 50 minutos, no se demoró nada, por lo que ya tenía estudios referentes a la contabilidad y ya sabía, digamos, muchas cosas respecto a ese tema, y cambió su ideología y la percepción sobre las cosas que ya tenía presentes y que les había inculcado a sus hijos desde este momento. Básicamente, pues eso es lo que dice la primera parte del libro. Básicamente, resumiendo la historia de Robert Kiyosaki, desde muy pequeño tuvo dos padres. Un padre el cual tuvo todos los estudios desde muy pequeño, fue a la universidad 3 veces y tenía un trabajo muy bueno. El otro pues no nació en unas condiciones, no tuvo pues la oportunidad de estudiar, pero pues sí tuvo, digamos, la educación primaria que era como la requeriente en ese entonces. Pues debido a esto, Robert, digamos, tuvo esa oportunidad como de compartir con ellos, de, digamos, reflexionar siempre desde dos puntos de vista totalmente diferentes, ya que pues uno de los padres le decía que debería estudiar, obtener buenas calificaciones, pues para conseguir un trabajo bueno, mientras el otro le enseñaba a él cómo podría, digamos, mediante el estudio generar sus ingresos. Entonces pues básicamente uno de los padres le decía a él: ¿cómo puedo comprar tal cosa? Y el otro le decía: no puedo comprar tal cosa. Eran dos puntos de vista totalmente diferentes. Pues básicamente el libro pues ya aquí va a abordar lo que son 6 guías, no digo que son como reglas ni respuestas, son como 6 guías para darnos una claridad, una mayor perspectiva a lo que es el manejo de nuestra parte financiera, que es lo más importante, digamos, en la actualidad, porque digamos el mundo va cambiando y así mismo pues nosotros tenemos que irnos acoplando a esos cambios. Ahora pues continuando con lo del libro, la primera lección que nos dice que los ricos no trabajan por dinero, explícitamente lo que nos quiere decir esta lección o esta guía número 1 es básicamente que principalmente los pobres siempre van a trabajar para generar dinero para pagar sus deudas, ¿sí? Mientras que los ricos trabajan dinero pues para invertirlo y generar más dinero. Básicamente es eso. Siempre nos tenemos que plantear cómo funciona el dinero y cómo puedo, digamos, cómo lo puedo trabajar, ¿sí? Pues para generar más inversiones y nuevos ingresos. Bueno, principalmente pues en este capítulo también nos dicen que pues hay mucha gente de mente pobre que por lo general siempre va a vender sus sueños porque tiene un precio y no debería ser así. Digamos que yo estoy haciendo algo que me gusta, por ejemplo, estoy siendo entrenador, pero entonces a mí me ofrecen, digamos, entrenador de un club deportivo X, digamos del América de Cali, y yo estoy ahí entrenando con el club deportivo del América de Cali, y llega otro equipo que tiene, digamos, como más prestigio o bueno, es más importante, y me dice: por tantos millones quiero que se venga a trabajar conmigo, pero no en las mismas condiciones en las que estoy, digamos, con el primer equipo en el que estoy. O sea, eso es por la codicia, por el dinero. Entonces, ¿a qué voy? A que muchas personas, digamos, simplemente por querer más dinero, pueden dejar lo que realmente les gusta hacer o realizar. Digamos, muchas de las causas de esto es el miedo o la ignorancia, y pues no necesariamente pues es la economía o el gobierno quienes intervienen en esas decisiones. Hay algo muy importante y digamos como que lo quiero enfatizar, y es que el trabajo que usted, profesor, nos dejó de toma de decisiones
tiene mucho que ver con este tema del libro de Robert Kiyosaki. Las emociones a uno lo influyen muchísimo a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Porque digamos que si yo estoy mal, digamos si emocionalmente estoy mal, voy a hacer todo mal, o sea, las decisiones que tome no van a ser las correctas. A eso voy. Muchas de las personas buscan una solución, o sea, a algo de corto plazo, mientras que los problemas son problemas que son de largo plazo, son extensos. Entonces, pues, siempre uno tiene que cuestionarse como esas cosas, ¿no? Digamos, si yo tengo un problema a largo plazo, pues obviamente no voy a buscar una solución que sea como temporal, ¿no? Yo tengo que buscar una solución permanente, y eso se ve reflejado en la toma de decisiones que yo tenga. Básicamente esa es la lección número 1. Continuando con el libro, en la lección número 2, según lo que entendí el libro, ¿por qué enseñar educación financiera? Es básicamente saber diferenciar los activos de los pasivos, ¿sí? Mucha gente piensa que la riqueza más grande o que tenemos las personas es el dinero, y no es así. La riqueza más grande es la educación, ¿sí? Hay muchas escuelas que producen buenos empleados en vez de producir buenos empresarios. Eso es básicamente lo que nos quiere decir el libro. Voy a poner un ejemplo. La gente pobre genera, o de clase media, perdón, genera pues pasivos, creyendo que son activos. Por ejemplo, digamos que yo estoy trabajando en una empresa y con mi sueldo compro una casa, creyendo de que es un activo, siendo un pasivo, perdón, debido a que pues ya se vienen los gastos, la hipoteca y pues muchas cosas más. Bueno, también como servicios públicos. En cambio, pues un rico sí genera activos, por ejemplo, creando su negocio, sí, para que en un futuro pues él no se vea como en la obligación de quedarse sin dinero, sí. Entonces es básicamente eso. Siempre nos tenemos que preguntar es cómo hacer dinero, ¿sí? Y cómo gastar el dinero, o sea, saber diferenciar entre esas dos cosas y saberlo hacer. A eso se le llama inteligencia financiera, y eso ya va en las aptitudes de cada persona, ¿no? Pues en este libro nos mencionan que los activos es algo que pone dinero a nuestro bolsillo, y los activos es algo que saca dinero a nuestro bolsillo, ¿sí? Principalmente, en resumen, debemos saber diferenciar entre estas dos características y ya. Eso es básicamente lo que nos dice este capítulo. Su propio negocio. Esa es la lección número 3 del libro, donde empiezan narrándonos una anécdota de Ray Kroc, el dueño de McDonald's, a quien fue invitado a una conferencia en una universidad muy importante. Al terminar esa conferencia, invita pues a varios estudiantes de ahí a una cerveza. Y pues él les hizo la pregunta a ellos, en qué negocio estaba metido él, ¿sí? O sea, ¿yo qué hago? Entonces todos soltaron la carcajada, o sea, como que este man está loco. Entonces él volvió a plantear la pregunta: díganme, ¿en qué negocio estoy metido? Y pues uno de ellos sin pensarlo le dijo: todos sabemos que usted vende hamburguesas. Y él dijo que no, que ese no era el negocio de él. Entonces él planteó que el negocio de él era inmobiliario, ¿sí? Él se enfocaba más como en la localidad y en la ubicación para construir más puntos de venta y generar así más activos. Digamos que él dice que la profesión de él es ser un gran vendedor, ¿sí? Pero el negocio es acumular bienes e inmuebles, como lo decía anteriormente. Entonces él aclara que muchas personas
de clase media o baja siempre van a trabajar para otros. Entonces, desde mi punto de vista, como lo dije plasmándolo en el anterior capítulo, yo creería que los jóvenes deberían empezar a generar sus activos y digamos empezar a generar, como lo que dice Ray Kroc, localías y ubicación para, digamos, aumentar sus ingresos y que sus activos pues lo hagan de la misma manera, ¿no? Por eso es muy importante no trabajar para otros, sino saber administrar mi propio negocio y cómo, digamos, puedo generar más ingresos, más activos. Continuando con el capítulo del libro, la lección número 4, la historia de los impuestos y el poder de las corporaciones, nos habla principalmente de una historia de hace muchos años, donde la clase media y la clase pobre generan una ley para los ricos donde ellos tenían que pagar impuestos sobre sus rentas. Ese era el llamado síndrome de Robin Hood, como lo describen en el libro. ¿A qué quiero llegar con esto? Que los ricos conocían el poder del dinero. Entonces, pues ellos buscaron una forma de conocimiento sobre la estructura legal de las corporaciones y eso se convirtió en una ventaja para ellos. ¿Por qué? Pues debido a que ellos sabían que la tasa de impuestos sobre la renta en las corporaciones era menor a la tasa de impuestos sobre renta de los individuos, o sea, de los individuos de clase media y la clase pobre. Entonces, pues esto les iba a ayudar a ahorrar muchos impuestos a los ricos y pues digamos que muchas veces la clase media y la clase pobre no están informados acerca de esto y entonces generan más gastos. ¿A qué me refiero? Digamos que contratan fiscales, abogados, entonces pues van a generar más pasivos, como lo mencionábamos en el anterior capítulo. Y pues ellos sabían cómo hacer, digamos, las jugadas, porque digamos la gente rica encontró una ley donde decía que pues ellos iban a ahorrar impuestos debido a que cuando ellos están en bienes raíces o cosas así, entonces los impuestos solo se van a pagar cuando la última propiedad sea vendida. Ahí es donde ellos van a pagar los impuestos, no van a pagar impuestos en las anteriores, digamos, propiedades que tengan. Entonces esto va a ayudar a que ahorren mucho dinero. El conocimiento es poder, es una frase que dice en la parte del libro, y hay 4 factores muy importantes que pueden desarrollar un buen coeficiente intelectual. Estamos hablando pues de la contabilidad, la inversión, la comprensión del mercado y pues las leyes. Robert nos asegura pues que entendiendo estos 3 factores podemos entender más sobre las grandes corporaciones. Entonces pues ya Robert en el 75 digamos constituye su primera corporación y a esto yo lo puedo concluir como la inteligencia financiera. Los ricos inventan el dinero. Esa es la lección número 5 del libro de Robert Kiyosaki. Básicamente en este libro nos dicen que muchas personas por miedo o por duda no se atreven a hacer muchas cosas para, digamos, aumentar sus activos, ¿sí? No tienen la capacidad o la creatividad de resolver algunas situaciones que se les presentan en su vida cotidiana. Pues los pobres y de clase media simplemente trabajan y piden préstamos, nunca generan sus activos. ¿Qué nos quiere decir esto?
con que los ricos inventan el dinero. Voy a poner el ejemplo del libro cuando Robert presentó una crisis económica y entonces pues para solucionar ese problema empezó a buscar casas, pero no de las que vendían las fincas raíces, sino que vendían abogados. Entonces encontró una casa de $20,000 que se podía, digamos, vender por $75,000. Entonces le pidió a un amigo prestado $25,000 y pues adicional a eso pues le debía otros otros $20,000 por hacerle el favor del préstamo, y esa plata se la dio al abogado para que le facilitara la casa. De una vez pues Robert empezó a hacer pública la venta de esa casa y la logró vender en $60,000. Esto quiere decir que pues Robert compró una casa de $20,000, la vendió en 60 y pagó sus deudas, y aún así le quedó dinero para incrementar su columna de activos. Pues en conclusión, uno se tiene que arriesgar y pues así uno aprende a manejar las situaciones. Y pues si tienes miedo, tienes que sentir que algo bueno va a venir después de eso. Básicamente eso es lo que nos plasma el libro en este capítulo. Entonces nosotros tenemos que aprender a generar el dinero. Nosotros, los ricos, somos los que podemos aumentar esos activos en nuestra vida. Trabajar para aprender, no para ganar dinero. Esta última lección, esta lección número 6, es muy importante, ya que pues el conocimiento de nosotros es el máximo poder que tenemos. En este capítulo, Robert tiene una entrevista con una escritora muy reconocida. En esa entrevista pues ella le dice a Robert que quería hacer un bestseller al igual que él, que ella quería hacer un bestseller al igual que él. Entonces, pero que ella sentía que su carrera no tenía ningún rumbo, o sea, estaba en el vaivén. Entonces ella le pidió un consejo a Robert, y Robert le dijo que debería hacer un curso de marketing como para que ella aprendiera a pues vender sus libros, ¿sí? Y pues al escuchar esto ella se molestó mucho, se enfadó mucho con Robert y le dijo que ella pues no veía la necesidad de hacer eso, porque pues ella ya había estudiado muchas cosas y pues era una buena escritora, ¿no? Entonces pues ¿a qué quiero llegar con esto? Que simplemente nosotros tenemos que trabajar para aprender, ¿sí? No para ganar dinero. Voy a poner un ejemplo muy puntual y es que, digamos, si yo quiero tener un buen restaurante, no solamente tengo que saber de negocios, sino también tengo que saber cocinar. Entonces, si yo quiero ser dueño de mi propia vida, tengo que educarme, tengo que manejar mi parte financiera muy bien, porque pues más conocimientos o más ideas tenga en mi cabeza, pues voy a hacer mejor las cosas. Entonces pues esta básicamente fue la lección última de Robert Kiyosaki, y yo creo que, digamos, encerrándolo todo en un paréntesis, en un círculo, podría deducir que todo se basa primero que todo, en la toma de decisiones, en el conocimiento, en la educación, en el emprenderismo y en la actitud. Me gustó mucho este libro, me hizo cambiar mi perspectiva hacia muchas cosas. Nos da una enseñanza desde muy jóvenes
para seguir adelante con nuestras cosas. Soy Brian Perilla, 301 Programa Ciencias del Deporte y la Educación Física, y esta es mi opinión resumida acerca de este libro. Muchas gracias.